Hola, bienvenidos a una nueva clase de historia. El día de hoy me gustaría hablar de un tema súper interesante. Vamos a tratar acerca de la vida de las mujeres en Roma. Esta clase va dirigida para los alumnos de primero de bachillerato A, B, C y D del Colegio Técnico Ecuador. Para poder empezar con este contenido me gustaría definir la destreza que quiero alcanzar con ustedes del día de hoy. La destreza es analizar y comparar los roles de la mujer de los diferentes estratos sociales en la Roma antigua. Para poder hablar acerca de este tema y poder desarrollar la destreza, me voy a centrar en 4 puntos importantes. Primero, la mujer en Roma. Segundo, el matrimonio. Tercero, la familia y los hijos. Y cuarto, Gala Placidia, que fue un ícono importante de la política en Roma. Empezamos. Recuerden que con ustedes habíamos hablado ya la clase anterior acerca del origen y la fundación de Roma. Y también habíamos mencionado cómo se conformó el estrato social en Roma y teníamos en la parte alta los patricios, en la parte media los plebeyos y en la parte baja los esclavos. De igual manera, esa estratificación servía para las mujeres. Entonces, podemos nosotros decir que las mujeres en Roma no tenían ningún tipo de derecho igual a los hombres. Es decir, podemos ver que las mujeres nuevamente vivían bajo el dominio de los hombres, algo muy similar a lo que habíamos tratado nosotros, la unidad anterior, acerca de la vida de las mujeres griegas. Recuerda que habíamos topado el punto de las mujeres atenienses. Entonces, un contexto similar vivían las mujeres en Roma. No importaba si las mujeres eran patricias o si las mujeres eran plebeyas, siempre iban a depender de un hombre, sea este el padre o el marido. Es decir, cuando las mujeres eran niñas, eran pertenencia de su padre, y cuando las mujeres contraían nupcias, pasaban a ser pertenencia de sus maridos. Vamos a hablar acerca de las patricias. Mire, las patricias se dedicaban a la organización de su familia, a la organización de su casa. Ellas eran consideradas las amas, las señoras dentro de sus hogares. Y es de aquí que viene la palabra ama de casa. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos esta palabra para referirnos a una mujer que no trabaja fuera de casa, sino que lo hace dentro de su hogar. Sabemos que trabajar dentro de casa sí es un oficio, y es un oficio muy difícil, muy arduo, porque el trabajo dentro de casa no se termina, siempre hay algo que hacer. Entonces, mire, se utiliza esta palabra ama de casa para referirnos a una mujer que trabaja dentro de su hogar haciendo todos los quehaceres domésticos, ¿verdad? Que se ocupa de todas las necesidades de su familia dentro del hogar. Entonces, mire, otro de los aspectos es que no tenía participación en la vida política, es decir, no podía ser una magistrada, no podía ocupar un cargo de funcionaria dentro de la República, no podía elaborar leyes, no podía crear códigos, estaba totalmente relegada de este tipo de derechos. Otro aspecto, no, estas mujeres participaban en la religión, es decir, muchas de ellas eran consideradas sacerdotisas. ¿Y cuál era el rol de las sacerdotisas? Las sacerdotisas se ocupaban de todo lo que tiene que ver con los actos religiosos, las festividades para sus dioses, es decir, ellas eran las organizadoras de todo ritual religioso, y también ellas eran las encargadas de mantener estéticamente los templos bonitos, limpios, adornados, con flores, es decir, se encargaban de pulir todo desperfecto que había en ellos. El hobby que ellas tenían era el tejido, es decir, se dedicaban mucho a tejer. Tenían mayor libertad que las plebeyas y eran educadas. ¿A qué nos referimos con educadas? Que ellas tenían formación académica, ellas podían asistir a escuelas, es decir, podían ampliar su conocimiento al igual que los hombres.
Se casaban a partir de los 12 años. Miren, es un dato muy curioso. ¿Por qué? Porque prácticamente a los 12 años seguían siendo niñas. Es decir, a los 12 años tenían ya que contraer matrimonio y cumplir con el rol de la procreación y cumplir con el rol de la señora de la casa, dar órdenes dentro de su hogar. Obviamente las órdenes no las daba su marido, sino a las esclavas que tenían que realizar las actividades que ella les designaba. Cuando se casaban, ahora sí, una vez casadas, ellas podían salir solas de la ciudad, podían visitar a sus amigas, podían ir a banquetes con sus maridos y también algunas influían de manera indirecta en la política a través de los varones. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo, profe? Si usted nos dijo que las mujeres no participaban en la política. Es verdad, no participaban de forma directa, pero si algún esposo, algún marido que era funcionario o era magistrado, le comentaba alguna idea a su mujer o le pedía un consejo, ellas podían influir de manera indirecta, darles un consejo y ellos lo aplicaban en la política. Es decir, algunas mujeres sí influyeron de forma indirecta en las decisiones políticas y en la creación de leyes también. Vamos a hablar de las plebeyas. Mire, las plebeyas estaban en la parte media de la pirámide. Estas mujeres no participaban en la política y tampoco se les permitía participar en ceremonias. Ellas no podían ser sacerdotisas. Con el tiempo sí lograron algunos de los derechos que tenían las patricias. Estas mujeres se dedicaban a actividades como la venta de frutas en los mercados, confección de algunas prendas, es decir, buscaban una forma de trabajar para poder satisfacer sus necesidades, eran un complemento y apoyo económico para sus hogares. Recuerde que las plebeyas también pagaban impuestos. Las esclavas. Estas mujeres prácticamente no tenían ningún tipo de derecho. Sabemos que el esclavo era considerado una pertenencia, un objeto de su amo. Estas mujeres no podían casarse, pero sí se les permitía tener un esclavo como pareja, es decir, el matrimonio era negado para ellas, pero podían tener su conviviente siempre y cuando sea de su misma estratificación social, es decir, un esclavo con una esclava y viceversa. Debían satisfacer las mujeres esclavas sexualmente a sus dueños, es decir, estas mujeres no se podían negar a tener relaciones sexuales con sus amos. Muchas de ellas eran convertidas en esclavas sexuales y prácticamente, aunque ellas no tuvieran voluntad para hacerlo, se veían obligadas porque no tenían derechos y eran consideradas un objeto de pertenencia. Y aquí se preguntarán, ¿pero qué pasaba si las esposas de los patricios se enteraban que tenían amantes, que tenían una esclava sexual? Pues la respuesta es un poco asombrosa, pero no pasaba nada, porque como las mujeres patricias no participaban directamente en la vida política, no existían leyes que digan que los hombres no podían tener esclavas sexuales. Así que como era algo legal, ellos lo podían hacer y las mujeres, como les había mencionado, eran casadas a los 12 años, probablemente con personas que les triplicaban su edad, con personas adultas muy maduras que habían quedado viudos y los padres de estas niñas por tratar de mantener la economía estable hacían matrimonios arreglados. Entonces no eran los matrimonios por amor, sino por conveniencia. Y a muchas de ellas poco o nada les importaba que sus esposos tuvieran esclavas sexuales. Las nodrizas eran las esclavas que se encargaban de cuidar a los hijos de las patricias. Estas mujeres también les daban de lactar a los niños, es decir, cuando una patricia sabía que estaba embarazada, conseguía una esclava que se vea saludable, le obligaban a también quedar en embarazo para que cuando este niño nazca, la esclava o la nodriza, que era conocida también con ese nombre, pueda amamantar a los dos niños. Es decir, las patricias se deslindaban de toda responsabilidad maternal de sus hijos. Y una vez
que los niños crecían, ahí sí pasaban a los pedagogos, que ya les voy a explicar más adelante. Mire, generalmente las esclavas mujeres realizaban trabajos domésticos dentro de los hogares de los y las patricias. ¿Cómo era el matrimonio? Aquí nosotros tenemos algunos aspectos importantes, algunos aspectos que debemos conocer para poder entender un poquito cómo era la vida de la sociedad romana. Y mire, el matrimonio era un acto privado, es decir, simplemente se reunía la familia, los más allegados, y se firmaba un contrato. No existían ningunos representantes religiosos, simplemente se creaba un contrato, se reunía la pareja, se hacía firmar el contrato y el matrimonio quedaba ya válido. Muchas mujeres, o mejor dicho, todas las mujeres, pasaban a depender del padre al esposo. En este acto, en esta ceremonia pequeña, el padre le hacía la entrega oficial al esposo, al marido. Es decir, ahora la mujer dejaba de ser pertenencia de su padre y pasaba a ser pertenencia de su marido. Las mujeres sí tenían derecho a heredar. Recuerde que habíamos hablado en la unidad anterior acerca de la vida de las mujeres griegas, específicamente de la poli de Atenas, y habíamos dicho que estas mujeres no tenían derecho a heredar. Simplemente cuando se daba un vínculo de matrimonio, la familia de la mujer entregaba una dote al marido, que era una proporción económica para poder complementar a la economía, pero que esta dote tenía que ser devuelta a los padres de la novia en caso de que ésta fallezca. Entonces, mire, aquí no existía la dote, aquí simplemente las mujeres podían heredar siempre y cuando el padre así lo decidiera. El divorcio era muy sencillo, muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente bastaba con que uno de los dos cónyuges, sea el hombre o la mujer, abandonen su hogar para considerar que se había roto el matrimonio, que se había disuelto, y es aquí cuando se consideraba un divorcio. La mujer, en caso de divorcio, nuevamente pasaba a depender de su padre, es decir, tenía que regresar a su seno familiar. Pero ¿qué pasaba si el padre ya había muerto? ¿Qué sucedía? Obviamente, como la mujer siempre debía depender de un hombre, tenía que pasar a depender del familiar más cercano, sea su hermano, sea su tío, sea su primo, es decir, siempre debía depender de un varón. En caso de adulterio, si la mujer le había traicionado a su esposo y el esposo se había dado cuenta y había comprobado este adulterio, el esposo no le podía topar un solo pelo a su mujer, no le podía levantar la mano, no le podía castigar. Lo único que podía hacer es devolverle a su padre, y el padre era el único que podía asesinar a su hija por haber causado esta gran deshonra. Entonces, mire, la mujer prácticamente era pertenencia de un hombre, en este caso de su padre, y el padre podía tomar la decisión de dejarle vivir o de asesinarle. Vamos a hablar también acerca de la familia. Mire, aquí es bastante importante esto conocer. El padre o el esposo tomaba las decisiones importantes, es decir, las mujeres estaban subordinadas, primero a su padre cuando eran hijas y luego a sus esposos cuando eran, obviamente, las mujeres. ¿Qué significa subordinado? Subordinado significa que estaba por debajo, nunca podían estar en un mismo nivel. La última palabra la tenía el hombre, las decisiones más importantes las hacía el hombre, es decir, las mujeres quedaban en segundo plano. Vamos a referirnos también cómo era la vida de los hijos. Y esto me gustaría que ustedes conozcan, porque son datos bastante curiosos y bastante interesantes que quiero compartir con ustedes. Mire, el nacimiento de un hijo estaba en manos del padre. ¿Y por qué decimos que estaba en manos del padre? ¿Por qué? Porque el padre podía aceptar o rechazar
a ese hijo. ¿Qué decimos con esto? Mire, que si el padre quería que ese niño crezca dentro de su familia, le aceptaba. Pero generalmente las familias siempre querían tener como primogénito a un varón. ¿Y qué pasaba si en esa familia venía una primogénita mujer? Sabemos que en ese tiempo no podían definir el sexo del bebé antes de que naciera. Tenían que esperar a que esa criatura nazca para saber si era un niño o una niña. Y si el padre esperaba con ansias un primogénito varón y el día del parto nacía una niña, el padre tenía la opción de decir, yo no quiero esa niña, yo le rechazo porque yo quiero un primogénito varón. ¿Qué pasaba con esos niños y esas niñas rechazados? A esos niños se les abandonaba en las puertas de los templos y obviamente eran recogidos para ser explotados o vendidos como esclavos, y si tenían mejor suerte, eran recogidos por matrimonios que querían formar una familia pero no podían tener hijos. Entonces, mire, qué bonito que ellos tengan la posibilidad de formar familias con matrimonios que no podían tener hijos, algo muy bonito. Pero qué terrible que ellos tengan que ser recogidos para ser vendidos como esclavos o para ser explotados en un trabajo extremadamente fuerte. Entonces, mire aquí prácticamente, si el niño era aceptado, recibían el nombre al 8º día. Y si la niña era aceptada, recibía su nombre al 9º día. Obviamente los padres en el momento de la gestación pudieron ya haber elegido los nombres, decir mi hijo se va a llamar así o mi hija se va a llamar así, pero cuando el niño nacía, ninguno de los padres podía revelar el nombre, en el caso de los niños hasta el 8º día y en el caso de las niñas hasta el 9º día. Las nodrizas se encargaban de criar y de dar de lactar a los pequeños hijos de los patricios y patricias. Luego que terminaba este proceso de formación, cuando el niño ya podía adquirir un poco de conocimiento, pasaba la educación a manos del pedagogo. Este pedagogo se encargaba prácticamente de formarles en el ámbito académico, les enseñaba a leer, a escribir, un poco de poesía, de literatura, de filosofía, de cálculo, entre otros aspectos, para que ese niño pueda formarse. Ahora, mire, vamos a hablar acerca de Gala Placidia. ¿Quién fue esta mujer, este personaje tan relevante de Roma? Fue una mujer que trascendió en cuanto a las decisiones tomadas en la política de Roma. Pero ¿cómo fue esto posible? Ella intervino de manera indirecta y vamos a ver qué sucede. Esta mujer nació en Constantinopla, fue hija del emperador Teodosio I de Hispania, creció en Roma junto a su hermano Honorio, que llegó a ser emperador. Pero ¿qué sucede? Cuando ella todavía era una niña muy pequeña, Roma sufre una invasión del pueblo de los visigodos. Y por desgracia, como sabían que era la hija del emperador, del gran emperador, ella es tomada prisionera. Ella fue tomada prisionera por el rey Alarico. Alarico era el rey de los visigodos. Y cuando ella todavía está en cautiverio y cumple los 14 años, como era muy agraciada, muy bonita, muy vivaz, muy inteligente, Alarico decide casarle con su hermano llamado Ataulfo. Entonces, mire, se da este matrimonio y Gala Placidia pasa de ser una princesa romana a una reina bárbara. Es decir, ella se convierte en un ícono importante de los bárbaros, del pueblo de los visigodos. Junto con su esposo procrean un hijo que lamentablemente muere a los pocos meses de haber nacido y posterior a esto ella enviuda. Y cuando ella queda viuda, como era ya una figura importante, era la reina de los bárbaros, decide regresar a Roma a ver a su familia.
Y cuando llega a Roma se encuentra con la noticia que su padre había ya fallecido, de tal manera que pasa a ser pertenencia de su hermano. Y su hermano, buscando cierto beneficio para ella, le dice, te voy a casar con uno de los militares más importantes de Roma. Este no es solamente un militar, sino es el futuro emperador. Se llama Constancio II. Obviamente ella accede a casarse porque no tenía ningún tipo de decisión. Procrean junto a Constancio 2 hijos, Valentino y Justa. ¿Qué sucede? Ella empieza a influenciar muchísimo sobre la toma de decisiones de su hermano y también de su esposo, y les propone y les dice, yo fui reina de los bárbaros. ¿Y qué les parece si junto a ustedes creamos un vínculo estratégico con los bárbaros para de esta manera evitarnos conflictos que no nos convienen, hacer alianzas comerciales, alianzas estratégicas que nos vendrían bien a nosotros? Un ataque de ellos ahora nosotros no podríamos soportar. Entonces yo les propongo que yo sea el vínculo entre la unidad del pueblo bárbaro y el pueblo romano. Por lo tanto, esta influencia fue muy buena porque lograron tener un vínculo estratégico, lograron vivir años pacíficamente, pero ¿qué sucede? Muere su esposo y obviamente a la muerte de su esposo, su hijo, Valentino, es conocido o reconocido, mejor dicho, como emperador. Y es aquí donde el trabajo de Gala empieza a funcionar de mejor manera porque su hijo todavía era un niño, era un adolescente que estaba en proceso de formación y él tenía ya que empezar a tomar decisiones importantes. Entonces lo que hace Gala es influenciar y aconsejar a su hijo para que esas ideas sean aplicadas en el gobierno. Entonces mire cómo esta mujer fue muy inteligente y muchas de las leyes, muchas de las decisiones que se tomaron en Roma fueron producto de Gala Placidia. Ahora, me gustaría compartir con ustedes, presentarles un video del resumen de todo lo que nosotros hemos estado hablando en esta clase. Este video les va a ayudar a ustedes a aclararse muchísimas dudas que posiblemente todavía tengan para que ustedes puedan analizar y ver cómo era la condición de vida de las mujeres romanas. En Roma, como en tantas culturas, se consideraba a la mujer como un ser inferior al hombre. Contaba con poquísimos derechos y estaba totalmente sometida a su padre o a sus hermanos, y más tarde lo estaría a su marido y al padre de su marido. Las mujeres solo eran tenidas en cuenta como útiles para la procreación. No entraban fácilmente en un ámbito político y mucho menos en uno militar. La educación consistía básicamente en enseñarle en ser una buena futura esposa y madre. El padre, por lo pronto, se ocupaba de conseguirle un buen arreglo matrimonial, generalmente guiado por los intereses familiares. Este podía desposarla desde los 12 años de edad. La joven dejaba así su familia y entraba a ser parte de la familia de su marido. Si éste no era la cabeza de la familia, ella caía bajo la potestad del suegro. Mientras que los hombres gozaban de muchos derechos, las mujeres requerían la potestad de un hombre, incluso por cuestiones civiles como el casarse, recibir una herencia, poseer tierras, etc. En caso en que el marido faltase, la potestad faltaba a manos del pariente más cercano. Este no reconocer la autonomía de una mujer venía justificada, bien sea por su ignorancia en las leyes, o por poca inteligencia de la mente femenina, o por ser del sexo débil.
Las mujeres, a lo largo de la historia, han sido relegadas, subestimadas por sus compañeros masculinos. Sin embargo, esto no puede explicarse si no se acude a conocer las raíces de la cultura que forma, que educa a las diferentes generaciones que se han ido sucediendo a través de la historia. Perfecto, mire, acabamos de ver este video donde nos aclara cómo tenían que vivir las mujeres en Roma. Ahora, me gustaría que para poder complementar con esta clase, ustedes realicen una captura de pantalla de la sopa de letras que estamos observando en este momento. Puedan realizar en sus hogares. No se olviden de colocar el nombre, el curso y el paralelo y enviar una vez que esta sopa de letras esté resuelta a Classroom. Por favor, hacemos la captura de pantalla, resolvemos y enviamos a Classroom. También me gustaría que ustedes puedan elaborar un resumen en su cuaderno con el tema que les expliqué el día de hoy porque considero que es importante que ustedes lo tengan como una guía. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido ampliar un poco más sus conocimientos y con ustedes nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la siguiente clase.